Bienvenidos a nuestro episodio 26 del podcast Cultivando una nueva generación. En el episodio de hoy hablaremos de cómo deshacerse del estrés crónico. Más del 50% de la población mundial vive bajo un estrés crónico, teniendo en cuenta los múltiples factores que desencadenan este estrés, ya sea la seguridad que existe en tu país, las tasas de desempleo, el estilo de vida del que puedes disfrutar, la desigualdad de género, y hay múltiples opciones en las que cualquiera de nosotros, por supuesto, puede elegir sentirse estresado o tomar más conciencia. Y está claro que hay países que pueden ofrecer una mejor calidad de vida y que tienen niveles de estrés menores. Pero esto es algo que varía de acuerdo a la temporada, a muchas de las condiciones a veces que el gobierno está produciendo, y al final es una decisión individual. Hay muchos factores externos que no podemos controlar, pero hay muchos factores que dependen de nosotros en los que sí podemos empezar a impactar si tenemos más conciencia. ¿Por qué se ve que en países como nórdicos, como Suecia y como Noruega, tienen las condiciones o las tasas de estrés más bajas, junto con algunos de estos países europeos, donde ahora sabemos que se están concentrando más en la salud mental de las personas, como la empatía, la conciencia, y están trabajando mucho más en las cualidades internas de los seres humanos, en que se conozcan más y en que tengan una regulación, como lo mencionamos en el episodio anterior, de sus emociones, entender más lo que está pasando consigo mismos. La respuesta, creo, es que si te sumerges profundamente en una estrategia que están utilizando estos países como modelo para mantener a su población segura, cómoda y cubierta en las necesidades básicas, esto te va a ayudar muchísimo a responder muchas de las preguntas para comenzar a abordar el tema de una epidemia de estrés que estamos presenciando, y mucho más ahora con las condiciones que se han dado de encierro y de todas estas medidas eh, donde nos pusieron bajo un circo prácticamente. Como especie humana, estamos diseñados para tener muchos desencadenantes hacia el estrés que en la parte primitiva de nuestro cerebro se diseñaron para protegernos, para darnos más claridad y seguridad en situaciones que antes se vivían. Sin embargo, ahora el estilo de vida que se tiene nos crea este tipo de amenazas, entre comillas, ficticias, porque con un sonido del celular te estás estresando, porque tal vez ya sientes que te están buscando, que es tu jefe, que están pidiéndote algo, y simplemente un sonido, una notificación, crea y sube tus niveles de cortisol. Eso es ridículo porque no te está pasando nada, porque no se va a acabar el mundo y porque simplemente no es una amenaza como tal. Lo que pasa es que no sabemos controlar ni respetar tiempos, bloques, ni mucho menos hablemos de productividad. Y eso es lo que también nos conlleva a tener una vida llena de un estrés crónico, donde nuestros cuerpos no están diseñados para soportar niveles tan constantes ni tan altos de estrés. Sin embargo, cuando ya no estás en esa etapa y te das más conciencia de reflexionar y de entender que ya no vives en la era prehistórica, que ya no estás bajo un real estrés donde tu vida está en peligro, pues puedes empezar a quitar esa excesiva cantidad de distracciones, todos esos desencadenantes digitales que son las redes sociales, perder tu identidad y simplemente estar buscando a ver quién te hace caso, poniendo fotos de ti, de tu comida, de tus viajes, de prácticamente todo lo que haces. Y eso es
lo que te has desconectado de ti mismo. Entonces, ya no sabes ni quién eres, ya nada más vas vegetando, por así decirlo, y simplemente estás supeditado a lo que conocen de ti estas redes, porque ellos sí están haciendo su trabajo. Ellos cada vez te conocen mejor, cada vez te mandan más anuncios, ofertas, etcétera, hasta tu música para el humor en el que estás. O sea, ellos ya conocen en qué humor estás, qué emociones tienes y cuáles son las que necesitan ellos para llevarte a comprar ciertas cosas. Tú, mientras, vives supeditado a este tipo de notificaciones y comprometido en una búsqueda de satisfacciones instantáneas, rápidas, esa ansiedad por tener placer instantáneo, comodidad y, por supuesto, más y más riqueza material. Además de eso, la imagen irónica de todo este escenario de estrés es que hay muchas obsesiones que nos han instalado en la mente para lograr, para obtener, para tener cosas que lo activas en comparación con otras personas. Más del 70% me atrevo a decir de tu vida adulta te la pasas comparándote con otras personas, con lo que alguien tiene, con lo que ha hecho, con en dónde estudian tus hijos, qué tipo de educación tienen, etcétera. Siempre estás tratando de presumir, de sacar cosas o de simplemente mantenerte al día, por así decirlo, en términos de la moda o de las tendencias. Y tristemente, el precio que estás pagando por ese tipo de comparaciones y de ansiedad es tu calma, tu paz y conocerte a ti mismo. Simplemente estás renunciando, estás creando una imagen ficticia, un disfraz de lo que quieres que las otras personas vean, de cómo quieres que te aprueben, de qué es lo mejor para embonar en cierta clase social o en cierta empresa o con ciertas amistades, mientras no te interesa lo que está pasando con tu cuerpo y con la parte hormonal, porque el estrés impacta muchísimo todas tus hormonas. Entonces, ese es el juego y esa es la ironía de el escenario que vivimos ahora con esta adicción a todo lo digital. Cada vez tienen más el control de ti y tú tienes menos el control de tus acciones y de tus decisiones. Eso es lo más triste. Cuanto más te vuelvas testigo de todas esas cosas increíbles que tú posees, cuando más te interese conocerte, cuando más te desapegues de ese tipo de cosas e inviertas tiempo en realmente leer, cultivar tu mente, tener tiempos de reflexión, empezar a escribir un diario, empezar a llevar algún tipo de recordatorio de lo que quieres en tu vida, una visión, una misión en tu vida, entonces tu vida va a cambiar muchísimo. Todo va a empezar a tener mucha más estabilidad y vas a cubrir y vas a tener más conciencia de esas necesidades básicas que son las que te dan más estrés. Si no cubrimos este tipo de necesidades básicas, es obvio que vas a generar más estrés. Si estás más preocupado por lo que a qué tipo de restaurantes vas o qué tipo de ropa de marca utilizas o todos los gadgets digitales que existen, tenerlos o el tipo de coche que estás teniendo y no estás preocupado por todo lo que está dentro de ti, lo único que estás haciendo es disfrazar esa ansiedad y provocar más y más marcas epigenéticas en tus genes y eso a lo que nos lleva es aprender cierto tipo de predisposición a enfermedades crónicas. Por eso tenemos también las epidemias de enfermedades crónicas. Es una de las tantas razones. Incontables veces también hemos escuchado, leído o hemos presenciado historias de personas que tienen éxito, que tienen muchísimo dinero, que tienen lo que tú sueñas, lo que querían en la vida, que tienen una imagen perfecta hacia ese mundo exterior, pero en el interior
tristemente viven en una prisión hueca, dolorosa, llena de arrepentimientos, de culpas o de depresión. Y dan una cara hacia afuera, pero internamente a veces hasta caen en estos casos sonados de suicidios, ¿no? Y ahora, tristemente, muchos jóvenes, muchos niños, ya, porque pues son edades entre 8 y 10 años, están teniendo este tipo de efectos. ¿Por qué? Por el daño que se están haciendo con toda la información que están recibiendo de una pantalla, por toda la ignorancia que tienen o por la indiferencia que tienen de sus padres y porque simplemente no saben identificar lo que sienten, no están conscientes tampoco y no lo pueden manejar a esa edad el tipo de emociones, pero toda esta burbuja en la que nos quisieron encerrar, en la que nos metieron, creó demasiada ansiedad en los niños porque, por supuesto, ningún ser humano está hecho para estar encerrado y menos a ese tipo de edades. Hay mucha energía, hay muchas cosas que podrían hacer afuera y no estar pegado a una pantalla. Ese es el triste escenario que ahora tenemos que empezar nosotros como adultos a ser más responsables y más conscientes de ese estrés que ya ellos tienen, ya están teniendo niveles de estrés como un adulto. Eso es ridículo. O hablemos también de la educación que dan en las escuelas, cada vez más denigrante, cada vez más menos retadora, cada vez más repetitiva de aprenderse cosas de memoria, como si eso les fuera a funcionar para algo. Alguien que se aprende de memoria, pues simplemente no piensa, es un perico, es un animal. O sea, un pájaro se puede aprender cosas de memoria y las puede recitar. Si eso es a lo que estamos llegando, pues obviamente es una sociedad que menos va a pensar, menos va a reflexionar y menos va a tener un control de resolver problemas. Si los estamos enseñando ese tipo de cosas y cada vez les exigimos menos en la parte de educación, simplemente los estamos encerrando en todas las áreas. Eso es lo que tenemos que estar consciente. Ellos muchas veces se sienten incomprendidos, agotados y derrotados por esa combinación de todo lo que está afuera, la presión que sigue en cuanto a tener éxito, a que tengas buenas calificaciones, a que seas el mejor de la clase, a que te puedan presumir tus papás, básicamente, ¿no? Eso es a lo que estamos llegando y creándoles esa dependencia de reconocimiento externo, pero no preocupándonos por lo que sienten, por sus habilidades, por lo que pueden desarrollar y por lo que realmente tienen una habilidad. Y estamos totalmente al revés. Y para mi punto de vista, estamos en vez de evolucionar, estamos yendo hacia atrás. Entonces, ¿qué podemos hacer para aliviar todo este dolor, para tener un balance, un equilibrio y mucho más alegría, mucho más formas de generar felicidad en nuestras vidas? Pues una frase que dijo el Dalai Lama es: una mente disciplinada conduce a la felicidad, una mente indisciplinada conduce al sufrimiento. Fíjate nada más el poder de esa frase. Cada vez que tú dejas que un efecto externo o que una distracción te haga desordenado en tu vida, cada vez que vas a ir más cerca de sufrir, cada vez que te acercas más a ser una persona menos capaz de controlarse, cada vez que tienes más paz, cada vez que respetas más lo que tu cuerpo siente, cada vez que entiendes más tus emociones, cada vez que impulsas más tus habilidades, cada vez que te acercas más a una etapa de felicidad. Comencemos entonces a reflexionar en consejos que podemos aplicar y que todos nosotros podemos aplicar para nuestras vidas y
que simplemente nos lleven a un estado normal de estrés, porque tampoco es que el estrés te lo puedas quitar de la vida. No, no es por ahí. Hay estrés que es bueno, hay estrés que te hace ser mejor, hay estrés que mm, vamos a ponerlo así, te hace una presión que te impulsa, no una presión que te agota. Y ese tipo de estrés es el que queremos en nuestras vidas, no el tipo de estrés que nos drena, que nos hace menos pensantes y que nos hace menos evolucionados. Número uno, para este tipo de consejos es, deja de prestar atención a lo que pasa en el exterior. Es difícil, por supuesto, porque hemos sido acostumbrados muchas generaciones y toda nuestra vida a depender de lo que esté pasando afuera, pero poco a poco podemos ir quitándonos esa distracción, porque nada podemos hacer con lo que pase afuera, pero puedes hacer muchísimo con lo que pase contigo. Entonces suena más difícil de lo que es. Nos hemos hecho esclavos de estas satisfacciones externas, pero cuanto más comenzamos a liberar el control bajo lo que sucede afuera, irónicamente, más comienzas a ensamblar el orden dentro de ti. Cuanto más estás preocupado por las noticias, por la crisis, por el dólar, por la gasolina, por la contaminación, etcétera, entonces esas preocupaciones lo único que hacen es que drenan tu energía. Cuanto más te preocupas por tu salud, por las necesidades básicas, por sentirte con energía, por estar físicamente equilibrado, y a eso me refiero dormir, comer y em, simplemente tener espacios de reflexión, eso es lo que hace que regules tus emociones y que identifiques más qué tipo de pensamientos estás teniendo. Cuando te permites descargar todo el tren de pensamientos tóxicos que constantemente generamos, porque también controlar los pensamientos es imposible. Entonces va a haber muchos que estén rondando tu mente constante. Y si tú identificas que son negativos, eso quiere decir que algo más hay de raíz que te está preocupando. Si te pones a reflexionar, pues vas a ver que tienes dos opciones. O empiezas a hacer algo para resolver eso que te presiona, o sigues dejando que la bola de nieve crezca, o a veces es un estrés que tú solito te estás generando por estar viviendo en el futuro o en el pasado. Eso es lo que debes de hacer, poner un mapa mental, bajar las cosas. No me voy a cansar de repetir que cuando escribes, cuando reflexionas más, cuando sacas todos esos sentimientos y esos pensamientos y los bajas, es como cuando limpias tu computadora o tu celular o todas las herramientas digitales que se saturan y que llega un punto en el que ya no tienes memoria. Es lo mismo. Si no haces esas descargas, simplemente tu cuerpo se está acumulando de basura, por así decirlo. Entonces debes de darte espacio para reflexionar, para poner pausa, para relajarte y para ver dónde estás parado y a dónde quieres llegar. Por eso la gente, y se puede ver en cómo camina, en cómo maneja, no tiene dirección. De repente se paran a media calle o ya ni se paran, van viendo la pantalla y no se fijan y se cruzan, traen a un perro y lo traen sin correa y lo dejan que se cruce, etcétera. O van manejando y se paran a media calle. O van manejando, van en este carril y se pasan hasta este carril. Hay miles, miles de ejemplos y cada vez más vemos una sociedad zombie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para empezar a darnos estos tiempos? Pues preguntas, preguntas hacia ti, preguntas hacia lo que pasa, preguntas hacia cómo te sientes y respuestas que no las tienes que buscar desesperadamente, que van a salir. Va a desaparecer el estrés porque vas a ver que muchos pensamientos
o no son reales o están creados porque estás viviendo en el pasado o en el futuro. Entonces, todo eso te va a ayudar a guiarte por dónde va tu estrés, para no drenar tu energía física, para que no impacte tu salud emocional y para no presionar también en tu bienestar financiero, porque todo es un conjunto. Son 5 pilares de salud, no es uno, poco a poco, y tampoco vas a resolver los 5 en un día, en un mes. Es un trabajo de constancia, es un trabajo que tenemos que empezar a hacer constantemente y tenemos que empezar a hacer mucho más, pues, con alerta en lo que estamos queriendo de nuestras vidas. Entonces, el número 2 es comenzar con la parte de la alimentación y el estilo de vida de actividades. La forma en que te alimentas o nutres a tu cuerpo, por supuesto que tiene un impacto en el estrés en tu vida. Es clave la forma en que estás conduciendo tu cuerpo hacia una salud o hacia enfermedad. No se trata de encontrar dietas, no se trata de seguir tendencias y no se trata de tomar pastillas o, peor aún, recurrir a cirugías. Se trata más de entender que tu cuerpo no necesita la comida basura, no necesita todo lo empaquetado, necesita lo real, necesita lo que comías cuando eras niño, necesita lo que comes, lo que comían tus padres si eres más joven, lo que comían tus abuelos, lo natural. Y afortunadamente hay países en los que todavía podemos encontrar mucha de esa comida, pero te da flojera. Entonces, pues no te quejes si tu cuerpo después te reclama. Entonces, necesitas tener también cantidades correctas y equilibradas de los 3 macronutrientes de grasas, de carbohidratos y de proteínas. Todos los necesitas y, por supuesto, se necesitan en diferentes proporciones, pero no es tan complicado el asunto. Necesitamos un poco más de carbohidratos, una cantidad media de grasas y una cantidad un poco más baja de proteínas. Eso es como el balance que debemos de tener en cuanto a las cantidades de estos macronutrientes. Conocer tu cuerpo, probar cómo te sientes bajo el esquema de quitar todas esas porquerías, y no es tan difícil, simplemente es todo lo que esté procesado, y me refiero a todo lo que está empaquetado, es comida basura. Aunque le pongan que es saludable, aunque venga del país que venga, aunque diga en la etiqueta que no tiene azúcar, que contiene menos grasas, todo eso es sintético. Todo eso está lleno de químicos y de sustancias que, pues, desafortunadamente van a causar una repercusión en el futuro en tu salud. Entonces, ¿qué es lo que más tienes que quitar? Azúcares simples. Y simplemente tienes que ir quitando poco a poco las cosas para que no llegues a una etapa de ansiedad. Tienes que consumir grasas poliinsaturadas, aceites, por ejemplo, de oliva, aguacate, todos los omegas que vienen en los en pescado, en los pescados azules, como así les dicen, sardina, salmón y otros tipos de pescado, reducen también su porcentaje general de grasas saturadas y te dan más estas poliinsaturadas. Mucho más tienes que empezar a evitar las grasas trans que vienen también en todo lo procesado y, obviamente, mantener una cantidad de proteína entre el 20 y 25% de tu alimentación para mantener tus riñones y tus enzimas hepáticas a niveles bajos y saludables. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos también de balancear la parte de los minerales y las vitaminas, que son un grupo importante de micronutrientes que todos deberíamos de tener más conciencia del impacto que pueden tener. Y por supuesto, esto es solo una visión general, muy, muy resumida y de una forma equilibrada y nutritiva de comer. Siempre te puedes ir a fuentes donde puedes verificar este tipo de información y donde
te pueden dar más una idea de una tabla de vitaminas y minerales, y ese es tu trabajo. Eso es lo mínimo que debes de saber, y tampoco es aprendérselo de memoria, simplemente es tener conciencia de qué tipo de minerales necesitas y para qué te sirven. Pero si no te interesa eso, si dices, yo para qué, mejor le pago a alguien para que lo haga, ¿no? Si esa es tu solución, pues ese alguien tal vez lo sepa, tal vez lo sepa bien, tal vez también te fuiste por la idea de que entre más cobra o en el lugar en el que está, más vas a ver. Entonces, ahí te lo dejo de tarea. Si tú siempre entregas la responsabilidad a otras personas, nunca te vas a ser consciente de aprender lo que deberías. Hasta ahora y tal vez por un buen tiempo, no hay una dieta o forma específica de comer porque afortunadamente todos somos diferentes y funcionamos de una manera similar en cuanto a cómo funciona el metabolismo en general. Sin embargo, la forma en que absorbemos estos nutrientes, la cantidad de energía que necesitamos, va en base a tu estilo de vida y, por supuesto, en base a género y edad. Lo que ahora está probado y donde hay mucho más evidencia y no está simplemente de manera trivial, es que necesitamos mucho menos comida de la que también nos han promocionado. Nos han dicho que tenemos que comer 4, 5, 6 o hasta 7 veces. He escuchado que hasta 7 veces hay gente que está constantemente comiendo esas famosas colaciones, y ese tipo de alimentación lo único que hace la mayoría de las veces es crear más ansiedad y más consumo de cosas que entre comillas pueden ser saludables, pero que a la larga te van a generar más eh, calorías, más azúcares y más grasas. Eso es lo que está pasando. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es dejar en paz a tu metabolismo un tiempo, es darle más espacios, menos comidas, como se comía antes, mínimo, bueno, máximo, perdón, 3 veces, eh, 3 comidas al día, máximo, y prolongar mucho más el ayuno que tengas de la noche a la mañana. Esto es lo más importante, esto es lo que más se ha comprobado, y esto es lo que hace que todos tus órganos, todas tus hormonas se regulen y se renueven, se reparen los sistemas y haya tiempo, energía, espacio, señales y recepción de esas señales para mejorar cómo funciona tu cuerpo y tu cerebro. Y esto se puede comprobar, de hecho, ahora bastante fácil. Si alguien de ustedes tuvo este virus de COVID, pues cuando te ataca un virus, cuando te ataca una gripa, cuando te ataca una bacteria y estás enfermo, no tienes hambre. ¿Tú por qué crees que es? Pues porque tu cuerpo está ocupando toda la energía en tu sistema inmune. Está ocupando toda la energía en acabar con el virus, la bacteria, lo que te esté infectando dentro de ti. Entonces, si necesitas esas lecciones, ahí están. Cada vez que estás enfermo, cada vez que tu cuerpo te dice, deja de estar comiendo, no te da hambre. Entonces, no necesitas la comida. Si estás sano, no quiere decir que debas de comer más. No, es al revés. Debes de comer menos y debes de dejar reparar tu cuerpo. El estrés, que es muy, muy bueno, es el que te causa el ejercicio. Tu cuerpo genera un estrés positivo y desecha el estrés negativo. Estás balanceando hormonas, balanceando células de tu sistema inmune, ayudando a que se reparen, activándolas, despertándolas, poniéndolas a trabajar y creando este tipo de rueda de reparación. Además, vas a aumentar la salida de muchos neurotransmisores y de factores reparadores y creadores de neuronas, que es el Brain Derived Neurotrophic Factor, el factor derivado del cerebro neurotrófico. Este factor
te ayuda a reparar neuronas, a crear nuevas y a proteger las jóvenes, además de crecer tu red neuronal. Ahora, tip número 3. ¿Qué pasa con tus emociones? ¿Qué tan consciente eres de cómo te sientes y por qué te estás sintiendo así? Supongo que la mayoría de nosotros, y quiero pensar, tú también te cepillas los dientes. ¿Por qué? Pues porque te huele mal la boca, porque es higiene, ¿no? Limpias tu mente, la cepillas de los pensamientos negativos, porque así como te sale sarro y caries o te huele mal la boca, imagínate tu mente cuando no la cepillas y no la limpias de toda la basura emocional que traes. Pues te imaginas cómo puedo oler si todo el tiempo estamos generando este tipo de pensamientos. ¿Te imaginas todo lo que acumulas en un día y en una semana y en un mes? Pues ahí está la explicación del estrés crónico. Ahí está la explicación de estos pensamientos que están dando vueltas y vueltas y que te están creando ansiedad. Ahí está la explicación de por qué comes más cuando no tienes hambre. Todo está en tus emociones. Adquirir prácticas simples de descargar todas estas emociones te va a ayudar a dejar de estarte preocupando y ocuparte en tener más claridad de cuáles son los pensamientos reales y de dónde provienen, porque muchos te los heredaron, te los pasaron, te los pusieron de ejemplo y simplemente los puedes resolver con tomar acción y con tomar responsabilidad de lo que está pasando, dejar que tu imaginación vuele en la parte negativa y empezarla a llevar hacia la parte de creatividad positiva. Muchas veces en nuestras vidas nos estamos dejando llevar por lo que vivimos, por ejemplo, de nuestros padres, por a veces por generaciones antes de nuestros padres, porque lo heredamos epigenéticamente y emocionalmente. Y no nos damos cuenta de que solo nosotros estamos escogiendo esa misma vida. Nadie nos impuso ese tipo de programas, nadie nos impuso ese tipo de pensamientos. E irónicamente, cuando los sueltas, pues encuentras libertad emocional. Nadie tiene la capacidad de influir o pensar por ti, decidir por ti. Siempre es tu elección si tú tienes ese espacio de reflexión. Si no, estás condenado a vivir la vida de tus padres, tus abuelos o la vida que quieran las redes sociales. Número 4 de tips, tienes una práctica espiritual y no estoy hablando de religión. Por esotérico que suene, tener una práctica espiritual no siempre significa estar eligiendo o siguiendo prácticas de religión. Significa elegir una rutina, significa crear un espacio, significa diseñar un horario para estar en contacto contigo, con tu alma, con tu ser interior, con una claridad interna, con tus sentimientos, con tu corazón, con tu respiración. Puedes elegir. Eres libre de elegir de todas formas una religión y rezar. Puedes elegir una práctica de meditación y comenzar desde lo más simple, aislándote del ruido, aislándote de distracciones, cerrando los ojos. ¿Por qué cierras los ojos? Para no distraerte. Por eso se cierran los ojos cuando meditas. Y empezar a escuchar más la naturaleza, empezar a tener más contacto con música que te calme, que te dé paz, identificarlo, porque no a todos nos da paz el mismo tipo de música. Entonces, conocerte más, eso es. Tener una mente disciplinada te lleva a felicidad. Acuérdate de la frase del Dalai Lama. Entre más disciplinado eres en seguir una práctica espiritual que se adapte a ti, más sano y más feliz vas a estar. La parte importante de este pilar, por supuesto, es crear esos espacios para que te relajes y empieces a desacelerar la velocidad de tus pensamientos y el estrés que tienes en la cabeza. Una vez que te programes con una hora, con un espacio y tengas más hábitos fáciles de crear, tampoco te estoy dando una receta, tú
eres el único que va a decidir cuánto tiempo es suficiente, pero creo que todos en la vida tenemos de 5 a 10 minutos y si no los tienes, nada más checa tu celular, nada más checa el tiempo que estás gastando en las redes sociales y ahí están más de 2 horas que estás perdiendo, te lo puedo apostar. Una nota y una investigación muy importante es que necesitas por lo menos 2 espacios en tu día de 10 minutos para tener esta práctica espiritual. Sea que camines, sea que estés en silencio, sea que escuches una música más tranquila, sea que cierres los ojos, te acuestes y solamente te des un espacio de pensar y de desechar lo tóxico. Este pilar de tu salud interior es el más crítico para diseñar una mente más disciplinada, que te permita ser más consciente y empoderarte para tomar nota de toda esa basura externa que te has estado consumiendo y que también ya te empezó a dar una constipación y ya te empezó a dar diarrea emocional y ya te empezó a dar también enfermedades intestinales, porque obviamente todo esto se va a un tercer cerebro que es nuestra microbiota y que son todas esas bacterias que tienes en el estómago. Todo está conectado, como te puedes dar cuenta. También te va a permitir aumentar tu propia capacidad interna para crear sincronización entre tu cerebro y tu corazón. Ah, ¿verdad? A ver si me pusiste atención. Entre tu corazón y tu cerebro. Era para ver si estabas atentos. Entonces, este tipo de conexión necesita un campo magnético y energético de resonancia que crea una homeostasis que se expande a más de 30 pies. ¿Cuántos son 30 pies? Son aproximadamente 800 metros. Por ahí está más o menos. Entonces, imagínate la extensión de que tienes cuando empiezas a sincronizar tu corazón y tu mente. Y estos te van a hacer generar mucho más balance entre todo ese, pues, arsenal de pensamientos negativos y de estrés que tienes internamente y conectarte con esta fuente de sincronización. Y el último tip que te puedo dar para bajar este estrés crónico es qué tan consciente eres de tu estilo de vida en la parte financiera. Muchas veces este pilar se te olvida que está dentro de tu salud, pero es un pilar que está dentro de la salud y por supuesto crea estrés. Las personas que viven imprudentemente gastando dinero simplemente para aparentar, para ganar aceptación o creer falsamente que están cómodos sin prestar atención a los gastos de consumo que están teniendo exagerados y muchos aparatos que no necesitas o salidas que son extras, pues es lo que te causa ese estrés después cuando vienen los pagos de tarjeta. Y seamos claros, no es que no puedas tener este tipo de lujos, es que seas consciente de la cantidad de lujos que puedes tener, los momentos para permitirte esos lujos y periodos en la vida donde puedes tener más capacidad y otros donde necesitas guardar esa capacidad financiera. Reconocer también esos momentos de tu vida donde puedes tener un camino más claro, ahorrar e invertir en algo que te va a dar a futuro una estabilidad y una paz financiera estable. Si estás confiado en un Afore, si estás confiado en un ahorro para el retiro, que muy probablemente nuestro bendito gobierno en algún momento lo desaparezca, pues tristemente tu futuro financiero no pinta bien. Si te conviertes en esclavo de vivir y llenar apariencias para simplemente aprovechar tus momentos de abundancia material sin responsabilidad, definitivamente vas a estar en un escenario donde puedes aparentar tener dinero, pero de repente puedes perderlo todo. Entonces, vas a estar en un comportamiento totalmente inconsciente en cuanto a la riqueza material. Todo es un balance. En resumen, cada pilar que enumeré en todos estos puntos es un pilar que te ayuda a mantener y a facilitar tu vida.
te va a ayudar a estar más empoderado, a ser más responsable con el hecho de que no eres una mezcla de tomarte pastillas y de ver noticias, sino eres una persona completa que tiene 5 pilares, que tienen fundamentos establecidos de salud y que en mi propia experiencia y con los clientes que yo he ayudado a caminar por esa forma y estilo de vida, tienen una vida mucho más en paz, tienen más disciplina, más libertad y son más conscientes. Por lo tanto, en lo más humilde de mi opinión, te invito a seguir estos pasos, a leer más profundo cualquiera de los artículos que tengo en el blog y que puedes visitar en mi página, y ahí están las referencias al final o al inicio de este video y te ayudarán más profundamente con todos estos pilares. Y si te interesa y si estás dispuesto a llevar una vida y probar esta información que no es milagrosa, ni es tendencia, ni es instantánea, pues te invito a que te inscribas en los programas que tengo anuales y mensuales para recuperar este tipo de salud interior y salud integral a través de la ciencia. Entonces, vas a tener mucho más orientación, mucho más conciencia y mucho más claridad en lo que pasa en tu vida. No vas a ser un adicto a lo que otras personas quieran o a lo que los medios quieran. Que tengas un excelente día. Mil gracias por tu atención. Ojalá hayas llegado al final de este episodio y te espero en nuestro siguiente capítulo. Nos vemos. Bye.